¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de El Late Paranormal, esta nueva sección que hemos abierto para conversar con ustedes de estos temas que a todos en algún momento nos han llamado, nos llaman la atención. El episodio de hoy es totalmente distinto al que vimos la semana pasada. La semana pasada evocamos el episodio a lo que tenía que ver 100% con la noche de San Juan. Hoy no, hoy es distinto, hoy vamos a agarrarnos de ese llamado a la acción que hicimos de que ustedes enviaran sus audios o correos electrónicos comentándonos alguna experiencia o vivencia paranormal que hayan vivido en algún momento determinado de su vida, ¿ya? Entonces, nos llegaron más correos que audios. Debo suponer que es porque igual a la gente como que le da un poquito de cosa enviar audio, no sé. Así que recibimos más correos. Yo seleccioné para hoy solo 2, me quedé solo con 2. Pero no quiere decir que no vayan a salir, digamos, al aire los otros correos que también quedaron ahí en la bandeja de entrada. Solo que hoy agarré estos 2. Por supuesto, ahí los estuve revisando, los leí, qué sé yo, etcétera. Y me quedé con uno en especial que tenía que ver con la famosa Ouija. Me puse a investigar un poquito también sobre la Ouija porque tenía algunas dudas y me llevé una sorpresa. Y esta sorpresa es que no es el único testimonio parecido al que vamos a leer hoy. Hay más testimonios que son bastante similares al que les voy a comentar, y eso es lo que me quedé un poquito ahí investigando para ver qué era lo que pasaba con eso. Me llevó una sorpresa y me hizo recordar algunas cosas que yo también viví, pero que se las voy a comentar después de que les lea el famoso correo que nos llegó. Lo voy a abrir para que lo comencemos a leer y demos ya el vamos a este segundo episodio del Late Paranormal. Este correo la persona lo titula como La Ouija del colegio, ¿ya? Se lo voy a leer. Dice: Nico, hola, soy Eduardo. Llegué a tu canal por casualidad y decidí mandarte este correo contándote lo que me pasó cuando era muy chico. Tenía como 11 años y me acuerdo que en una clase de lenguaje nos pidieron crear y actuar una historia. Debíamos inventarla y crear un vestuario. Era como una clase de teatro. Éramos 4 compañeros y decidimos crear una historia que tuviese relación con la Ouija. La historia trataba de un grupo de amigos que iban a una cabaña en la playa y se conseguían una tabla para usarla en una noche. Una tabla de Ouija, por supuesto. Con mis compañeros recreamos la tabla en un pedazo de cartón piedra, con letras hechas en hojas de bloc. Todo muy artesa, era solo para la clase. Cuando terminamos la clase, uno de mis compañeros decidió llevarse esa tabla a su casa. Cuando nos vimos al otro día, nos contó lo que había pasado. Si bien la tabla era recreada, mi compañero contó que en la noche, en la pieza en donde había dejado esa tabla, empezaron a escuchar ruidos, como si alguien habitara la pieza, y esa era una pieza de planchado, por lo tanto nadie dormía ahí. Al cabo de unas semanas, no era solo eso, sino que se veía una sombra que cruzaba el pasillo, se escondía y aparecía. Él la describía como la sombra de un hombre alto, delgado, que se paraba en la puerta de su pieza a observarlo. Mi compañero ya no aguantó la situación, le contó a sus papás y ellos botaron esa tabla. Aún esa tabla no estando ahí, les costó mucho dejar de percibir y vivir esos sucesos, hasta que de un día para otro todo se calmó. Fue súper cuática la situación. Cuando me contó no se lo creía al principio, pero a medida que avanzaba lo que estaba contando, en su cara yo podía ver el miedo que sentía. Es una historia que siempre cuento y que por cosas obvias me ayudó a tener una gran lección: no hacer ese tipo de cosas. Oye, gracias Eduardo por esta historia que nos acabas de... O sea, que nos mandaste, no nos acabas, nos mandaste ya hace rato, pero que nos enviaste para comentarla aquí en la sección. Yo les contaba, o sea, cuando leí y revisé la historia, la seleccioné, mejor dicho,
leí este en particular y me metí a internet a averiguar ciertas cosas con respecto a esto, a saber si era común o no que pasaran este tipo de cosas aún recreando una tabla de Ouija, no usando una original. Yo recuerdo que hace un par de años comenzaron a vender esta famosa tabla de Ouija, creo que fue Hasbro, y era un juguete recomendado para niños como de 5 o 6 años en adelante, algo así. No sé si ustedes lo recuerdan. Lo encontré súper descabellado, lo encontré como nada que ver. O sea, no podí entregarle un juguete de ese tipo a un niño. ¿A qué voy con esto? Que la averiguación que hice no era el único caso. Habían otros casos que comentaban en donde, bueno, habían hecho o recreado, mejor dicho, una tabla, no de cartón piedra, sino que de madera, pero no era la original. Y esta tabla había hecho lo mismo que una original. Entonces cuando yo leí esta historia dije, qué raro, qué extraño que esto, a pesar, o sea, será tal la fuerza de esta tabla que aún no siendo la original cobre esa fuerza, se podrá realmente apoderar, por así decirlo, de algún elemento. También me acordaba de cosas que yo sé que eso se usa como un anillo para, digamos, como un triángulo, donde no tienes que sacar la mano, y eso es lo que te va dando, digamos, como estas letras. Pero en una oportunidad vi a una persona que no lo hacía con eso, sino que era como una tapa, y esto también hacía el mismo efecto. Entonces, al parecer no es necesario tener esa tabla original, sino que se puede hacer con algo totalmente recreado. Yo en algún momento en el colegio, cuando era más grande, no a la edad que él comenta que fue como a los 11 años, ya yo era un poco más grande, no sé si ustedes también lo hicieron, yo creo que igual, porque era común quedarse después de la reunión de apoderado y hacer este tipo de cosas de invocar a espíritus, llamarlos, etcétera. No sabíamos las consecuencias que podía traer eso, pero si bien lo hacíamos igual. Entonces yo me acuerdo que en una oportunidad lo hicimos y lo hicimos con las famosas cartas del Joker. Estábamos en el patio, perdón, como al frente de una sala, y estaban haciendo, yo en silencio, la gente que supuestamente sabía hacerlo lo estaba haciendo, yo en silencio solamente miraba. Y lo único que recuerdo fue haber visto una sombra con la misma con la misma figura del Joker salir de las cartas. De las cartas. Entonces, no era una sombra grande, como que algo hubiese estado haciendo sombra a alguno de nosotros, alguna luz, no. Sino que era como de este porte, del mismo porte de del monito de la carta, la sombra salió de esa carta. Y bueno, yo obviamente dije, yo no participo más, me voy, chaolín. Me fui y no seguí participando, no sé lo que pasó después. Lo que sí supe es que después la gente que se quedaba, digamos, a hacer el aseo en el colegio, comentaba que habían ciertas cosas que se estaban sintiendo que antes no se sentían. Entonces quizás yo lo asimilo a que algo pasó ahí. O quizás otro grupo también se puso a hacer lo mismo, era muy común en esos años. Le estoy hablando de los 90, los 2000. Y quizás algo más pasó también ahí, que sabe uno también. Entonces, bueno, en fin, recordé eso cuando leí el correo, por el mismo hecho de que uno a veces piensa que por ser, no sé, cosas que no tienen vida humana, no va a pasar nada. Entonces tenemos estas dos, mi experiencia al menos que les acabo de contar, y esta otra que nos llegó de Eduardo, y en algún punto se cruzan. Entonces tú decís, bueno, ¿qué está pasando? O sea, realmente estas cosas pueden cobrar vida o tienen tanta fuerza que logran lo que logran. O sea, tú decís que al menos lo que yo me pregunto, ¿será tan así? ¿Será energéticamente posible que esto suceda? Yo creo que es una interrogante que, bueno, si hay alguien más entendido en el tema, como siempre digo, ustedes lo pueden aclarar, lo pueden comentar. Este es un podcast de opinión. Nosotros no le enseñamos a nadie, solamente comentamos, bueno, los correos que ahora nos están mandando ustedes, la experiencia que podamos tener personalmente, pero más allá de eso, ustedes también son libres de comentar.
Es algo que no vamos a saber, yo creo que nunca a ciencia cierta, solo a menos que se viva, se experimente, pero en fin, a tener cuidado con este tipo de cosas que no solo por el hecho de que no tengan una vida humana, no la van a cobrar, no van a tener vida, no sé, imagínense las cosas que estamos hablando. Oye, nos vamos con el segundo correo que nos llegó para que nosotros leyéramos el día de hoy en este segundo episodio de nuestra sección de El Late Paranormal. Ya, vamos con el correo. Dice, hola Nico, espero estés bien. Me llamo Rocío y te mando esta experiencia que me pasó hace unos 10 años atrás. Dice, recuerdo que era invierno. Estaba en la casa de mi tía compartiendo un almuerzo familiar. En la casa siempre se vivía un ambiente muy alegre. Hacíamos la famosa sobremesa casi toda la tarde, conversando, riéndonos. Ese día se hizo tarde y decidimos quedarnos a dormir ahí. Mis primos, primas y yo disfrutábamos quedarnos ahí en la casa a dormir porque es súper acogedora. Llegó la hora de dormir y me dirigía al baño a lavarme los dientes, cuando de pronto, al ir caminando por el pasillo, veo a un hombre que cruza desde la pieza al baño a donde yo iba. Me paralicé por completo. No podía moverme. Pensaba cómo iba a entrar al baño si había visto a un hombre que no conocía entrar ahí. Esperé unos 3 minutos y decidí avanzar. Entré al baño esperando a encontrarme con el mismo hombre, pero no estaba por ninguna parte. Fui a donde estaban todos y conté lo que había pasado. Mis primos, algunos se rieron y otros me creyeron. Nos fuimos a dormir y justo me tocó dormir a la bajada de la escalera. Cuando estaba durmiendo, desperté de repente, me sentía incómoda. Intenté dormirme de nuevo y cuando estaba en eso, escucho bajar la escalera. Todo esto con luz apagada. Intento ver si bajaba algo y no veía a nadie bajar. Seguía escuchando lo mismo. Bajaban y se detenían en el descanso de la escalera. Escuché hasta que llegaron abajo. Estaban cerca de mí. En un rato se escuchó un silencio eterno. Escuchaba atenta cuando de pronto me tocaron la cara. Recorrieron mi cara desde la frente hasta la pera. Luego de eso, como si nada, me dormí. Conté lo que había pasado esa noche a la mañana siguiente y fue ahí cuando 2 de mis primos comentaron que habían sentido lo mismo, pero que no habían dicho nada para no asustar a nadie. El ente nunca nos atacó a ninguno, solo quiso que supiéramos que estaba ahí. Aún visitando la casa toda una vida, nunca antes lo habíamos visto o habíamos sentido algo así. Quizás había llegado a habitar la casa hace poco o era la primera vez que llegaba, nunca lo supimos. Lo volvimos a ver un par de veces, pero tampoco nunca nos atacó. Siempre fue con el afán de que supiéramos que estaba ahí. Saludos Nico y bacán la sección. Gracias Rocío por esta experiencia que nos mandaste. Se me olvidó leer el título y el título era Ente se hace notar en la casa. Los entes son un tema yo creo que de nunca acabar. Esto es porque bueno, a diario muere mucha gente que no descansa tranquila. Hay gente que ya viene de muchísimos años atrás que no ha podido ascender y finalmente queda acá. Son almas errantes, vagantes, como quieran llamarlo, y no logran, digamos, como ascender y poder descansar en paz. Entonces, a veces uno está en la calle y cree que no puede traer absolutamente nada, pero hay personas que tienen una energía distinta y hace que este tipo de entes lleguen o se acerquen a ellos y estas personas se los llevan consigo. He sabido igual de varios testimonios de gente que ha contado este tipo de experiencia, no digamos en los correos que llegaron, o al menos no en los que he podido ver, pero sí he sabido de gente que tiene este tipo de energía un poco más especial y se trae consigo esta gente o estas almas que andan vagando, y se las trae, digamos, a la casa. Entonces es un tema de nunca acabar. Como Rocío comentaba, nunca supimos que estaba ahí. Entonces, claro, puede ser lo que ella mencionaba, digamos, al final creo, cuando dice puede que nunca haya estado ahí, que solo llegó en ese momento, o ya había llegado hace poco,
y se llegó a quedar, bueno, no sabemos si después siguieron viéndolo, digamos, por cuánto tiempo. Menciona que lo siguieron viendo, pero no sabemos por cuánto tiempo, entonces no sabemos si se quedó, no sabemos si se fue, pero son un tema de nunca acabar. Yo creo que es lo que yo siempre he pensado. Por ejemplo, uno piensa que cuando anda en la calle está solo la gente que uno ve, pero en realidad está la gente que uno ve y la gente que uno no ve. O sea, imagínate, porque estamos en dos dimensiones paralelas que se viven en el mismo momento, pero que no nos podemos ver. O sea, no nos topamos a menos que tenga ese tipo de sensibilidad y pueda, digamos, lograr observar o sentir, digamos, estas otras energías, estas otras presencias que no todos notamos. Entonces, es un tema, yo lo veo como un tema apasionante, un tema intrigante, un tema que también te deja con muchas preguntas, muchas dudas, y no por eso no te va a causar miedo. O sea, yo creo que a cualquiera que en algún momento hayamos vivido alguna experiencia de este tipo, nos ha tocado esa cuestión de decir, chucha, ¿qué pasó? ¿Cachai? O sea, ¿qué weá está pasando? Entonces, a mí la verdad me gusta bastante este tema. Yo le había comentado, yo tenía muchas ganas de abrir una sección, digamos, en el late de este tipo. Hicimos algunas pruebas a principio de año, ahí quedaron, ya ahora lo retomamos oficialmente. Y la verdad es que me ha gustado cómo ha funcionado porque se ve que es un tema que a ustedes también les gusta. Lo vimos con el episodio de la Noche de San Juan, lo vimos ahora con los correos que nos están mandando, y esperamos que lo sigan haciendo. O sea, este espacio, esta sección va a seguir, digamos, nutriéndose con la experiencia que ustedes nos van a mandar, con algún material que nosotros también vamos a hacer, pero en especial son las vivencias que ustedes están comentándonos. Dijimos que lo íbamos a ver desde un punto de vista un poco más holístico, no tan terrorífico, y es el giro, o es la visión que al menos yo le quiero dar. Por eso les comentaba, estas almas que quedan vagando, que no necesariamente siempre son malas, no necesariamente siempre están desde el otro lado, sino que a veces están desde un lado un poco más pidiendo esa ayuda, que los mediums son los correspondientes para poder encauzarlas, encaminarlas, y ojalá que la gente que tenga este tipo de dones, y no lo pongo en duda tampoco, ayude para bien a este tipo de personas. Nunca estamos solos, siempre cuando, por ejemplo, lo que me pasa a mí, yo voy a un cementerio y la energía que hay es densa, yo la percibo, pero no siempre la percibo, digamos, como hacia un punto de vista del miedo, ya del terror, de lo fantasmagórico, no, sino que lo trato de ver desde un punto de vista un poco más de la pena, de esta desesperación. Son muchas emociones las que se vienen cuando uno visita un cementerio. No sé si a ustedes también les ha pasado. Es lo mismo que pasa cuando uno visita una casa que está cargada. No digo que el lado fantasmagórico no exista o el lado negativo no exista. Está, lo sabemos. Pero tratemos de verle los dos lados, o sea, no solo uno solo. Por ejemplo, este último testimonio de Rocío que nos contaba, quizás era un ente que estaba buscando, no sé, refugiarse de algo, alguna pena que tenía, porque solo, ella comenta, le tocó la cara, o sea, no le hizo daño, fue solo tocarle la cara, a sus primos tampoco los dañó. Entonces, ¿realmente son todos malos? Yo creo que no. Yo creo que hay entes que de repente te piden ese tipo de ayuda porque no saben de qué otra forma pedirla. O sea, hay otros que te asustan, pero este no. O sea, este fue totalmente distinto. Esto fue más de decir, estoy aquí, no sé, ayúdame, o tranquila, no voy a hacerte daño. Y creo que, así como Rocío, hay muchas personas que también lo han vivido. Yo en algún momento creo que también lo viví, no de la misma forma como lo comenta Rocío, pero sí sentí que había alguien más que no estaba, digamos, en el mismo plano que yo, pero no sentí ese miedo, no me atacó nunca. Por el contrario, me sentí acompañada, pero no invadida ni atacada. Entonces, de repente hay que jugar un poco más con estos dos
lados, no solo tirarlo a uno, sino que darle la posibilidad a esto que existen estas dos opciones y obviamente dependiendo de la situación, del contexto, uno puede evaluar si es que es una o la otra, pero de que existen, existen. Yo la verdad, para hacer este segundo episodio de la sección del Late Paranormal, les agradezco enormemente los correos que han mandado. Vuelvo a reiterar, solo seleccioné 2. Hay más en la bandeja de entrada. Se van a seguir leyendo, lo más probable en un próximo episodio. Los invito a seguir enviando correos, a seguir enviando audios, a enviar audios, no han llegado todavía, pero enviar esos audios. Los vamos a reproducir, lo van a poder escuchar, pero si les acomoda, digamos que sea tal cual como lo hicimos ahora, leerlo a través de un correo, no hay problema, lo vamos a leer igual, ¿ya? Solo que están estas dos opciones para quien quiera tomar una o la otra. Agradezco el recibimiento nuevamente de la sección. Vamos a seguir creando este tipo de contenido, vamos a seguir leyendo su historia, vamos a seguir haciendo muchas cosas más con respecto a este tema. Así que nada, los invito a seguir cada episodio de la sección del Late Paranormal, donde van a poder enterarse de muchas cosas y comentar otras tantas también. Eso. Recuerden compartir, suscribirse, darle me gusta, comentar si lo quieren hacer. Eso ayuda a que este canal siga creciendo. Eso. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio del Late Paranormal.